Hola, ¿qué tal? Viendo algunas dudas, les comparto algunos comentarios sobre este tema de planeación financiera. Les voy a compartir este archivo de Excel. Básicamente tenemos la información de una empresa, tenemos su historia, vemos cómo va cambiando del año 2003 al 2004, de 2004 al 2005. ¿Por qué es importante considerar la historia de la empresa al momento de realizar la proyección o el análisis prospectivo? Porque debemos ser cuidadosos con la estructura financiera de la empresa, cómo están sus pasivos, cómo están financiados sus activos, y también con la estructura que tiene la empresa, cuántos días en cuentas por cobrar, por pagar o de inventarios tiene, porque si hacemos una proyección, lo veíamos con las industrias, si cambiamos la rotación de inventarios de una rotación de 10 veces a una rotación de 20 veces, tiene implicaciones en la vida real. Es como decir que voy a cambiar los días en cuentas por cobrar y que voy a reducirlos a lo mejor en 15 días, pues eso implica que tengo que cobrarles antes a mis clientes y que tengo ciertos acuerdos, etcétera. Entonces, por estos motivos debemos ser cuidadosos con la estructura y con cómo está la empresa, cómo ha sido su historia. En el ejercicio que nos presentan nos dan cierta información, nos dan información del cuánto va a ser el crecimiento en ventas. Esto puede ser calculado conforme a una tendencia, conforme a indicadores, conforme a estudios de la demanda. Hay diferentes métodos para hacer una estimación de cuánto se espera que sea el crecimiento, conforme a la parte histórica o algunos datos macroeconómicos. También nos dan información del costo de ventas, de la utilidad bruta, de los gastos de venta, el gasto por depreciación sobre el año anterior, gastos por intereses sobre el deuda del año anterior, el porcentaje del ISR. ¿De dónde vienen estos datos? ¿Del análisis vertical o de porcentajes integrales? Vemos, por ejemplo, el costo de venta, pues en el 2005 vemos qué proporción es. O sea, podemos ver cómo se calcula esta información. Cómo son esos gastos de venta, cuánto es mi gasto de depreciación sobre mi gasto de depreciación sobre el saldo de planta y equipo del periodo anterior. Podemos ver que el gasto por intereses igualmente es el gasto por interés del 2005 sobre el saldo del año 2004. ¿Por qué? Para evitar una referencia circular en Excel. Entraríamos ya en perfeccionismo si queremos hacer el cálculo del mismo año, a menos que cambie de forma importante la deuda, pero si usamos los datos del mismo año y queremos hacer proyecciones, vamos a tener una referencia circular en Excel y nos va a causar un poquito de problemas. Entonces tenemos esta información. También tenemos cuánto ha sido el pago, el porcentaje de impuestos que la empresa ha pagado y tenemos ya estos datos. Con esto podemos calcular cuánto crecen mis ventas. Crecen 11.4551. Ese es el porcentaje que crecen. Ok. Ya con esto calculamos las ventas y vamos a tratar de proyectar con referencia a mi porcentaje de ventas. ¿Cómo se relaciona cada una de las cuentas que yo voy a proyectar respecto a las ventas que tiene mi empresa? Sabemos que el costo de venta es 67.1314. Los gastos de venta también tenemos la estimación que ya habíamos calculado. Tenemos la estimación del gasto por depreciación también que ya habíamos calculado. Tenemos que es este 6.33%. Este es el gasto por depreciación y vimos que era con respecto al saldo del año anterior. Pues vamos al saldo del 2005, que es el año anterior, para calcular el gasto por depreciación. Algo similar hacemos con la parte de los intereses, el gasto por intereses sobre el saldo de la deuda a largo plazo. Acuérdense que esta parte es nada más la proporción que se vence en este año de la deuda a largo plazo. Entonces, con esto yo voy calculando mi gasto por impuestos, tengo ya mi impuestos, la utilidad antes de impuestos por el porcentaje de impuestos, tengo mi gasto por impuestos y no estamos proyectando ninguna partida discontinua o discontinuada. Con esto calculamos la utilidad neta ya de nuestro ejercicio. Tenemos este dato, la utilidad neta. Luego tenemos que, ya con esto ya proyectamos nuestro estado de resultados. Tenemos que proyectar el balance general. Nos dan ciertos indicadores o ciertas indicaciones de datos que tenemos que considerar. Para fines de este ejercicio están calculando las rotaciones con los saldos finales. Es decir, nos dicen que debemos considerar rotación de cuentas por cobrar, rotación de inventario, rotación de cuentas por pagar. Tenemos que también considerar prácticamente la rotación de los gastos de vengados. Entonces calculamos estas rotaciones con los saldos finales que tenemos. Si se fijan, no estamos usando el promedio. La rotación de cuentas por cobrar, si recordamos, nosotros vendemos, las cuentas por cobrar son a precio de venta y consideramos las ventas. La rotación de inventarios, pues nosotros compramos el inventario a precio de costo, entonces esta rotación se calcula considerando el costo de venta, si se fijan.
Tenemos también algo que se llama inmuebles, planta y equipo, porcentaje de CAPEX sobre ventas. Este CAPEX son los gastos de capital que la empresa realiza, ya sea para mantener su capacidad productiva o para incrementarla. No entramos en el detalle de cómo hacer el cálculo porque lo van a ver más adelante. Nos dan un dato que es de 2012 y vemos ese dato con referencia al monto de ventas y sabemos que es del 6.43% de las ventas. Lo que se va a incrementar mi cuenta de inmuebles, planta y equipo para mantener mi capacidad productiva. No nos dan más datos. Más adelante en otros cursos vamos a profundizar un poquito más en este tipo de detalles o en este tipo de cuentas. Disculpen un poquito aquí el ruido ambiental. Creo que a ver si nos escucha aquí el ruido exterior. Entonces tenemos también aquí otros activos fijos que nos dicen que permanecen sin cambios, la rotación de cuentas por pagar, a qué precio nosotros compramos nuestras mercancías, pues a precio de costo, ¿verdad? Cuentas por pagar y utilizamos el costo de venta. La proporción de la deuda, ya nos dicen cuánto es la proporción de la deuda que se vence este año. La rotación de los gastos de vengados, igual. Comparamos con nuestras ventas, el número de veces que se rotan los gastos de vengados y calculamos. El porcentaje de impuestos por pagar, aquí estamos calculando de impuestos por pagar, de mis impuestos que yo tengo en el año, cuánto he dejado de impuestos por pagar y veo que es un 26.53%. El dividendo nos deben decir cuánto es el dividendo decretado en unidades monetarias y también cuántas acciones en circulación hay. Algo bien importante, estos estados financieros, si se fijan, están en millones de dólares. Y cuando me dicen el número de acciones en circulación, me están hablando de millones. Entonces tengo que ser cuidadosa al momento de calcular este dividendo. Si se fijan, este dividendo va a ser por 276.210.000 dólares, que para esta nomenclatura estamos hablando de 276.21 millones. Y el financiamiento requerido es el que vamos a calcular. Permítame un tantito porque sonó mi celular. Ok, entonces comentamos que si tenemos el dividendo tenemos que ponerlo en millones, en esta misma nomenclatura o en esta misma forma de presentar la información. Entonces tenemos ya esta información. Las cuentas por cobrar, pues dijimos que dependen de mi saldo de ventas. Entonces tengo mis ventas entre mi rotación para calcular las cuentas por cobrar. Y también la rotación de inventarios, mi costo de venta entre la rotación de inventarios para calcular cuánto es mi saldo de inventarios. Los activos circulantes no cambian. Para la parte de inmuebles, planta y equipo, dijimos que íbamos a considerar que la empresa estaba invirtiendo en CAPEX el 6.43% de las ventas. Entonces tenemos 6.43% de las ventas más el saldo anterior. Va a ser mi nuevo saldo en propiedad de planta y equipo. Se trabó mi computadora. A ver, aquí está. No reacciona. Entonces ya con ese dato calculamos mi incremento de inmuebles, planta y equipo o el nuevo saldo y también la depreciación, ¿cómo la calculamos? La depreciación que yo tenía en el periodo anterior más el gasto por depreciación. ¿Por qué? Porque no nos están diciendo específicamente que se haya comprado algún activo y tampoco nos indican la depreciación de un activo nuevo. Otros activos nos dijeron que se quedaba igual. El efectivo no lo calculamos porque lo vamos a determinar por diferencia y lo vamos a calcular en el estado de flujo efectivo. ¿Por qué por diferencia, profesora? Porque vamos a asumir que la empresa tiene una línea de crédito y que esta línea de crédito va a ayudarme con el financiamiento externo que yo requiera para este crecimiento que necesito. Entonces, igual las cuentas por pagar, pues calculamos también la rotación de cuentas por pagar, que era de 5.44. Entonces tengo mis compras, mi costo de venta, entre la rotación de cuentas por pagar para calcular el saldo de mis cuentas por pagar. Vencimiento a corto plazo de mi deuda a largo plazo es un dato dado, me lo tienen que indicar o voy yo con la persona que se encarga de administrar la parte del financiamiento para ver cuánto va a ser la porción circulante de mi deuda a largo plazo. La rotación de gastos de vengados igualmente sobre ventas, vemos cuánto es la rotación. Entonces son 26 veces y calculo con respecto de las ventas. Calculo esta rotación, la calculé con las ventas del 2005, si se fijan. Entonces aplico el saldo de ventas o el monto de ventas para calcular estos gastos de vengados. El impuesto sobre la renta por pagar. Quedamos en que teníamos calculada qué porcentaje de mis impuestos que genero o que causo en
en el año correspondiente qué parte de mi gasto por impuestos dejo yo en impuestos sobre la renta por pagar, y va a ser una proporción similar de mis impuestos. El 26.53% lo dejo en impuestos sobre la renta por pagar. Vimos aquí es el total de pasivo circulante y tenemos el pago diferido de ISR que permanece igual. La deuda a largo plazo, pues simplemente la deuda que tenía en el 2005 menos la proporción de deuda que se va este año para ir reduciendo. Tenemos ya el total de pasivo, me dicen que el capital común no cambia, que el capital pagado adicional tampoco cambia, y la utilidad retenida. Recuerden que la utilidad retenida, ¿cómo la calculamos? Utilidad retenida anterior más la utilidad neta menos los dividendos. Y habíamos platicado que estos 276.210.000 dólares no lo íbamos a incluir tal cual, sino que en la nomenclatura de millones. Entonces tenemos la utilidad retenida anterior más la utilidad neta del periodo menos lo que yo declaré de dividendos. Tengo mis dividendos y ya todo esto me da como suma aquí el capital de los accionistas y la suma de pasivo más capital. Si se fijan, si yo voy a quitar este dato, que lo puse en otra celda para evitar una referencia circular, tengo 1,403. Si yo lo quito, así queda mi balance general. Si se fijan, no cuadra 34.595 con 33.000. Entonces voy a regresarlo. ¿Para qué? Para que mi balance general cuadre. Siempre tiene que cuadrar el balance general proyectado. La diferencia en la que encontramos es el efectivo o el requerimiento de fondos externos para este crecimiento, para financiar este crecimiento. Y luego nos dicen que podemos calcular el estado de flujo de efectivo, que ya sabemos cómo calcular la utilidad neta del periodo. Incluimos el gasto por depreciación, que lo sumamos. Si se fijan, aquí lo estamos sumando. Estoy yendo muy rápido porque sé que ustedes pueden regresar al momento de ver el video. Y usamos las diferencias. Aquí calculamos las diferencias entre el 2006, que es el que proyectamos. Aquí pondríamos 2006. Este es el balance de 2006. Y el año anterior. Estas son mis diferencias. Si se fijan, estamos calculando las diferencias. Entonces tenemos ya estas diferencias, calculamos utilidad neta de prestación y las diferencias. Dijimos que los cambios en el activo se incluyen con signo contrario, es decir, menos el cambio en el activo, y que el cambio en efectivo yo no lo incluyo porque lo voy a explicar, y la utilidad retenida tampoco la incluyo en el flujo de efectivo. Tengo mis cambios en el activo, mis cambios en el pasivo, y llego al flujo de efectivo generado por la operación. ¿Por qué generado? Porque es positivo. Luego tengo la parte de propiedad de planta y equipo. Tengo la parte de que estoy yo invirtiendo en propiedad de planta y equipo. Como está creciendo, es una inversión. Tengo el flujo de efectivo. Aquí es utilizado en la inversión. Utilizado en la inversión. Tengo la parte de deuda a largo plazo. Tengo los 751 solamente los pasé de la deuda a largo plazo a corto plazo. Lo que en realidad pagué es la deuda de 504 o la parte circulante de la deuda del periodo anterior, que son los 504, y los dividendos, que son los que ya habíamos calculado acá. Recuerden que los dividendos siempre van negativos. Tenemos el flujo de efectivo utilizado en actividades de financiamiento y tenemos el cambio neto en el flujo de efectivo. Acumulamos operación, financiamiento, inversión. ¿Y cuál era el saldo que teníamos al inicio del ejercicio? El saldo anterior. Entonces, el saldo al inicio más el cambio me debe dar el saldo final. Y este saldo final debe ser igual a este saldo final de flujo de efectivo. Saldo final de efectivo, perdón, en el balance general. Son comentarios muy rápidos, les voy a compartir este Excel. Creo que es una visión muy completa, una forma muy sencilla de la que podemos hacer el análisis. ¿Cómo hacemos el análisis de sensibilidad? Pues vamos variando. ¿Qué pasa si varían mis rotaciones? ¿Qué pasa si crezco más o si crezco menos? Entonces, o si mi costo de venta aumenta o disminuye. Son ya variaciones que podemos ir analizando, o hacer escenarios, el escenario pesimista, el escenario optimista y el más probable. Espero que sus comentarios sean de utilidad, y cualquier duda, por favor, me dicen y la vemos. Sigo al tanto. Saludos cordiales.